Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos ya haciendo la introducción de todo lo que nosotros le llamamos los libros históricos. Sobre todo, nosotros lo pusimos dentro de una clasificación de aquello que se llama la historia profética. No nos olvidemos que la división, según la Biblia hebrea, consiste en, miremos bien, entonces la Torá, que es la ley, los Nevi'im, que son los profetas, y luego los Ketubí, que son los libros sapienciales. Entonces, estas tres áreas, digamos, de la ley, de los profetas y de los libros sapienciales son las que conforman el Tanakh, TNK, ¿verdad? O sea, que son justamente de Torá, Nevi'im y Ketubim. Entonces, tengamos en consideración esto. Y por lo tanto, uno se pregunta, ¿y dónde entran los libros históricos? ¿Cómo entran los libros históricos? Y en la división y en el entendimiento del autor sagrado, según la Biblia hebrea, nosotros a estos libros históricos le llamamos, según la Biblia hebrea y su división, profetas anteriores. Es decir, entra dentro de la historia profética. Y luego están los profetas como tales, ¿verdad? O sea, lo que le llamamos los profetas posteriores. Y dentro de nuevo los profetas posteriores, atención, ahí tenemos ya una subdivisión, que son los profetas mayores y los profetas menores. Entonces, esto tenemos que entenderlo muy bien, queridos hermanos, para poder entender también lo que nosotros estamos queriendo transmitir, lo que nosotros estamos estudiando y procuramos entender como mensaje esencial y fundamental del mensaje de salvación que nos quieren transmitir los autores sagrados. Vaya yesa guana, ya esa porana, porque peda yei guana, pija sita oejina, la llamo y pona mi hanma en orden
lo que significa esta historia de salvación. La historia, como te está diciendo, tiene una secuencia, sucesos sucedidos sucesivamente en una sucesión sucesiva de los tiempos. Vea la definición de historia. Sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos. Entonces, ya te lleva a poner, entonces ya me cuatro, ya llega esa peata, ya está, bueno, mopa, oñe, pluma, ya va ella, pa, ovina, mopa, opa. Y esto, dentro de la historia profética, entran estos que se llaman los profetas anteriores, que para nosotros también recibe el nombre de libros históricos. Y comenzamos justamente con Josué. Vamos a iniciar después nuestro estudio sobre el libro de Josué, pero primero estamos haciendo una presentación general y que dentro de una macroestructura, es decir, la estructura general, a ver cómo se va desarrollando, cómo es esta historia profética, en qué consiste, cuál es la preocupación en ese tiempo, cuál es la escuela, quiénes son los que están escribiendo, ¿verdad? O sea, todos estos detalles son instrumentos para nosotros para que podamos entender bien y podamos discernir. Ya hay cuaje y se vea, ya esa cuaje, ya esa vea para las escuelas y se añade anila estilo protestante, ya bueno sapuca y para hija no entender y va para allá, ¿verdad? Y repetimos porque es fácil leer un versículo y decir porque Dios dice, ahí está escrito, este no invaya. Entonces hay que entender bien dentro de qué aspecto se encuentra esto. La Biblia entonces tiene una secuencia, la Biblia tiene una historia, por eso se llama historia profética. Entonces tenemos que hacer nuestro estudio, tenemos que entender. El que verdaderamente estudia, el que verdaderamente interpreta la Biblia en su debido proceso histórico, en su contexto histórico, ciertamente que jamás va a decir cualquier disparate, ¿verdad? Porque, y bueno, por lo menos va a ir entendiendo que aquí había sido dentro del autor sagrado y dentro de esa comunidad que es la tradición, porque lo que están escribiendo es un cajal, una iglesia. Esa iglesia que quiere decir que está transmitiendo, vean, dice la tradición. Tradición quiere decir alguien que te transmite la transmisión de una forma de vida, de un mensaje de vida. Ahí está. Y eso es lo que se está transmitiendo y eso es lo que se llama tradición. Entonces uno va a un médico a poner, pisa mantica, tú la ya sabe a mí, ya tal allí vas allí ya pobre y pon a mí. Entender lo que significa verdaderamente la palabra de Dios, entender la Biblia en síntesis. Anila ya yupepe ya bueno sapuca y para ahí, ¿verdad? Y como esperando una cosa mágica, porque lastimosamente con toda esta secta y todo el avance, ¿verdad?, del protestantismo en este sentido nos presentan como una cuestión mágica y por eso es que estamos como estamos, ¿verdad? Entonces todos con esa influencia también que recibimos, quiera o no quiera, porque estamos en un mundo globalizado y por lo tanto las influencias nos llegan y esa influencia en la cual todos también nosotros estamos queriendo como una cuestión mágica, esperando que caiga desde el cielo aquello que sin embargo había sido nosotros ya tenemos y que tenemos que desarrollarnos, tenemos que despertar dentro de nuestro interior. Eso es lo que el Señor nos dice y eso es lo que el Señor nos propone. Y eso es lo que verdaderamente aquí se fundamenta. El fundamento esencial de la palabra de Dios que encontramos aquí es justamente la Escritura. Porque esa comunidad cristiana o esa comunidad judeo-cristiana o en el Antiguo Testamento esa comunidad judía, ¿qué es lo que está haciendo? Está fundamentando toda su creencia, todo su recorrido, todo su camino, no está improvisando. Atención, señores, aquí no está diciendo lo que se me inspira, nomás lo que me viene en la cabeza. Yo voy a decir porque Dios ya me está inspirando a decir cualquier cosa. No, aquí existe un camino, aquí existe una reflexión de la comunidad e incluso, atención lo que les voy a decir, queridos amigos, esta tampoco es una reflexión del momento. Una reflexión ahí nomás que el autor sagrado se le vino, se le antojó y comenzó a escribir y él dijo esto o aquello. No, esto, queridos hermanos, además de que el autor sagrado comienza a escribir, es una reflexión de la comunidad e incluso después estas redacciones, estas reflexiones están sometidas de nuevo a la tradición. La transmisión que la comunidad en su tradición quiere comunicar está sometida entonces siempre a ese pensamiento del cajal de la comunidad.
Es decir, una vez que se escribió eso, se reza, se reflexiona, se lee e incluso ahí es donde nosotros vamos pensando y vamos diciendo, atención, tea, no me por ahí. Esta es verdaderamente una participación muy interesante de lo que nosotros, de cierta manera, tanto anhelamos y decimos que es la democracia. Porque es en la comunidad donde se reflexiona y se van corrigiendo ciertas ideas, porque es una transmisión y esa es la tradición de la Iglesia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. ¿Cómo dialogar en el mundo de hoy? Qué difícil, ¿verdad? Creo que todos los que estamos aquí muchas veces nos ha pasado que hemos querido entablar un diálogo y quizás nos hemos sentido atacados. Hoy en día parece que hay cosas que de nuestra fe, que el solo hecho de pensarlas, tomar una postura, automáticamente nos pone como en una confrontación con otras personas. Vemos que realmente como que no hay condiciones para el diálogo y se vuelve muy difícil realmente poder entablar un diálogo constructivo y más bien lo que termina pasando son continuas confrontaciones que realmente sirven muy poco. Y en lugar de ayudar, más bien generalmente dividen o polarizan las posturas. Me gustaría en este video dar algunos consejos que habla un grupo que se llama Catholic Voices, que justamente dan recomendaciones sobre cómo comunicar nuestra fe. Tienen un libro en particular que se llama Cómo defender la fe sin levantar la voz, que por cierto recomiendo mucho. Y son recomendaciones para poder entablar un diálogo y para realmente poder llegar a conclusiones positivas, a realmente construir en lugar de simplemente confrontar o destruir. En primer lugar, importante aprender a reformular, o dicho de otra manera, aprender a descubrir el valor que hay en lo que me está diciendo el otro. Cuando yo estoy proponiendo alguna idea, quizá de mi fe o de lo que sea, y llega otra persona y me dice algo contrario, en lugar de empezar una confrontación que probablemente no lleva a nada, el primer paso que nos recomienda este grupo es: oye, descubre el valor de lo que te está diciendo. Aquí el Papa lo dice en su nueva encíclica Fratelli Tutti: todas las personas algo de verdad tienen. Quizás está muy escondida, ¿de acuerdo? Pero ahí está el reto, aprender a descubrir qué hay de bueno, qué hay de verdadero en lo que la otra persona me esté diciendo. Aunque sea contrario a lo que yo pienso, algún valor de fondo hay. Y esa persona, si está exponiendo esto, es porque quiere resguardar un cierto valor. Entonces, qué importante, en lugar de, en primer momento, empezar la confrontación, más bien hacer el ejercicio para descubrir qué hay de bueno en lo que esta persona me está diciendo, qué hay de verdadero. Y en segundo lugar, muy relacionado con este primero, justamente aprender a echar luz y no leña al fuego. A veces cuando hay una confrontación, un desacuerdo, nos gusta eso, a veces como echar leña y generar todavía más confrontación y más bien lo que nos invita a este grupo es a dar luz, a ayudar a comprender mejor la realidad. Y es verdad que generalmente cuando una persona tiene una opinión distinta a la nuestra, distinta a nuestra fe incluso, pues si nosotros hacemos un esfuerzo por comprender, les aseguro que escuchar a esa persona, comprender lo que me está diciendo, me ayudará a tener una visión más amplia, me ayudará a tener una perspectiva diferente, me ayudará a ver quizás la realidad desde una perspectiva más global, desde una perspectiva quizás eso más amplia, con más conocimiento de las partes. Entonces, qué importante siempre tratar de echar luz, siempre tratar de iluminar en lugar de confrontar. Tercero, pensar en triángulos, como dice este grupo, que es una técnica que usa mucho el Papa Francisco. A veces no es necesario dar grandes argumentaciones, no es necesario decir grandes ideas. A veces con 1, 2 o 3 ideas que demos es suficiente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado al Papa, que es un gran comunicador? Muchos de sus discursos él los resume en 3 palabras. Pienso, por ejemplo, un discurso famoso que algunos recordarán sobre la vida en pareja y en general la convivencia, que él decía 3 palabras que nunca pueden faltar: permiso, perdón y gracias. Y de hecho las anuncia desde el inicio y luego ya la desarrolla, ¿no? Qué importante eso, cuando hablemos con otras personas, no perdernos en los detalles o que si esto, que si lo otro, sino más bien tratar de ir a lo esencial. ¿Y qué es lo esencial aquí? ¿Cuál es ese valor que juntos podemos descubrir? Cuarto lugar, otra cosa importante. Generalmente las personas no recuerdan tanto lo que uno pueda decir. Y en una discusión muchas veces los argumentos no pesan tanto, sino más bien el cómo haces sentir a la persona. Y sí, a veces es más importante no lo que dices, sino el cómo haces sentir al otro con lo que dices. Y puede ser que el otro quizá no esté de acuerdo con lo que estás diciendo. Pero si esa persona percibe actitudes de apertura, de escucha, de empatía, de compasión, es que entonces probablemente el efecto será mucho más positivo.
Y es que entonces quizá la cuestión de los argumentos, pues en lugar de tener el papel principal, más bien, pues lo principal será esa actitud de acogida, de realmente sentirse hermanos, aun cuando pensemos diferente. Qué importante eso. Nunca perder de vista que somos hermanos. Y como hermanos podemos pensar diferente, sí, de hecho sucede, y a veces en contraposición directa, sí, pero sobre eso está el que somos hermanos. Y qué importante el ayudar a que la gente se sienta esa acogida, y ya después entonces podremos entablar un diálogo más de argumentación. Pero importantísimo estas condiciones favorables. En este sentido, aprender a decir sí. Muchas veces nos quedamos en los pequeños no, que muchas veces son menores que los sí, y estoy seguro que incluso con personas que piensan diferente, si hacemos un esfuerzo, podemos encontrar muchos más puntos en común que lo que nos dividen. Qué importante esto, aprender a buscar los puntos en común y no poner tanto el énfasis en lo que nos divide, en lo que nos separa, sino más bien en eso sí, en esas cosas en las que sí estamos de acuerdo, en esas cosas en las que sí podemos trabajar juntos. En este sentido también, qué importante el tema de las cifras, las estadísticas. A veces hacemos lo posible por defender una postura. Incluso podemos usar estadísticas y podemos perder un poco esa humanidad. No porque las estadísticas no tengan valor, sino porque a veces más que los números que pueden ser confusos, abstractos, a veces más bien ¿qué ayuda más? Pues esa empatía, ese ponerme en los zapatos del otro, ese tratar de comprender lo que me está diciendo, ese tratar de realmente escuchar. Y por último, y quizás para mí de lo que más puede ayudar, si tú terminas un diálogo, un encuentro, habiendo vencido, es que en realidad ya perdiste. Aquí no se trata de unos contra otros, aquí no se trata de demostrar mi punto, aquí no se trata de ganar una discusión. Se trata de que juntos busquemos la verdad, de que juntos caminemos hacia lo que el Papa también llamaría en su encíclica una síntesis superadora, que consiste en ¿qué? En recoger esos valores que proponen una postura y otra, y consiste en caminar juntos hacia la verdad, que al final lo único que puede garantizar una verdadera unión de corazones, una verdadera, pues realmente eso, estar caminando juntos, es que caminamos hacia una verdad, que sabemos que existe y ahí está, y qué importante es eso, aprender a caminar juntos y que no pensemos tanto en cómo le hago para convencer al otro de algo, cómo le hago para que el otro cambie de opinión, cómo le hago para que el otro piense diferente, sino más bien porque eso sería eso, como que yo vencí. No, es que aquí no hay vencidos, o vencemos todos o perdemos todos. Qué importante esto que nos dice el Papa, ¿no? Realmente aprendamos a caminar juntos, aprendamos a descubrir esos valores trascendentes, aprendamos a caminar siempre hacia la verdad. Y probablemente, si empezamos a tener esta actitud frente a los demás, este tipo de diálogo, es que entonces podremos empezar a dar esos pasos hacia esa verdad. Podemos empezar a construir caminos juntos. Y en lugar de vivir confrontados, desacreditándonos unos a otros, más bien podemos empezar a vivir como hermanos que caminan hacia una meta común, hacia una verdad común. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre los libros históricos. Así nosotros le llamamos una partecita de lo que nosotros conocemos como historia profética. Los libros históricos hacen parte de una historia profética que sería la macroestructura dentro de la colección de estos libros, que comienza con Josué y luego terminará prácticamente cuando comienzan los libros sapienciales. Es decir, toda esa historia profética es muy rica. Yo les había dicho en otra oportunidad, pero vuelvo a recalcar, queridos amigos, la importancia de conocer y saber cómo se va escribiendo esta Biblia, ¿verdad? Porque lo primero que se escribe es justamente la historia profética. Son los profetas los primeros que van apareciendo en nuestras comunidades. Uno podría decir, ¿cuál es la primera parte de la Biblia? Y enseguida lo primero que se escribió, la Torá. Porque pensamos el hecho de que está ahí al inicio, con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pensamos que estos 5 son los primeros libros que se escriben en la Biblia. Y sin embargo, casi son los en segundo lugar, digamos así, dentro de una colección mucho más amplia. ¿Por qué? Y porque los que están viviendo en la realidad de la comunidad, en realidad son aquellos que nosotros le llamamos, ¿verdad?, los profetas. Los profetas, personas que miran su realidad, decimos nosotros la definición muy buena, ¿verdad?, de lo que significa la profecía como tal. Es el que mira su realidad, desde su realidad entonces se proyecta hacia el futuro y también desde ahí se proyecta hacia el pasado, como para mirar, evaluar y decir y buscar las causas, porque en el presente debemos cambiar para proyectar el futuro. El futuro va a depender de nuestro presente. Es una cuestión espectacular, ¿verdad? Cómo tienen esta intuición y esta, sobre todo, iluminación de parte de Dios, lo que nosotros le llamamos la inspiración, ¿verdad? La inspiración de Dios. Y entonces, lo que yo estoy mirando hacia el futuro va a depender de mi presente. Yo, no sé, pongo un ejemplo así, sencillo. Yo voy a enseñar inglés dentro de 5 años. Si yo hoy, en el presente, comienzo a estudiar inglés y aprendo inglés. Así de sencillo. Te hago la profecía. Profesor, tú serás profesor de inglés dentro de 5 años. Después de profecía. Pero, ¿qué es lo que estoy mirando? Estoy mirando ahora mi presente. Yo estoy estudiando inglés y entonces voy a ser profesor. Ahora, yo entonces hoy no puedo edificar una torre de 20 pisos. ¿Por qué? Porque no soy ingeniero. Entonces, ¿y qué te pasó si vos te fuiste a la universidad? Vos te fuiste a estudiar ingeniería. Vaya, pues ande de tu vida. Entonces miro la causa hacia el pasado. Porque yo hoy no estoy haciendo algo que yo tendría que haberlo hecho. Y no lo puedo hacer porque y entonces comienzo a mirar hacia atrás la causa. Porque yo en vez de irme a la facultad me iba a farrear, porque yo en vez de hacer con responsabilidad mis tareas nunca hice, sino que me gustó hacer esto aquí. Entonces yo estoy mirando las causas, veo. Pero ¿qué es lo que estoy mirando al final? Estoy mirando siempre mi realidad. El profeta mira su realidad, dónde está parado. Eso es muy importante porque la gente, nosotros muchas veces pensamos que el profeta es aquel que cierra los ojos y sueña y mira no sé qué cosa y dice, estoy viendo lo que va a pasar en el futuro. Y esa es la influencia que nosotros tenemos del lenguaje literario, de los géneros literarios que encontramos en la Biblia, ¿verdad?
Y como nosotros no estudiamos y no entendemos estos géneros literarios, entonces, y los protestantes tomamos, ¿verdad?, al pie de la letra. Y dicen, no, pero en la Biblia está escrito que él tuvo una visión, que cerró los ojos y que él vio y viste que él luego vio, porque Dios luego. No, tranquilo, ese es un género literario. Es una forma de decir lo que va a suceder, pero ¿de dónde? Mirando su propia realidad. También la mamá. Entonces cierra los ojos, mira, no es que ella ya está viendo a su hijo que está, no sé, en Tacubú, que está no sé dónde. Porque vio nomás en sueños, no. Eso es porque está viendo que su hijo se está metiendo en la droga, o su hijo está macaneando, su hijo está esto, su hijo aquello, tiene ahí una mala junta, etcétera, etcétera. Y entonces él le dice, mira mi hijo, si vos seguís así, su presente, aquí y ahora, entonces, vamos para la otra de página. Voy con donde viene, ¿viste? Ahí está. Y ese es el profeta. Entonces tenemos que entender muy bien, cuando hablamos de historia profética, tenemos que entrar en esta situación. Porque si no, ya es pareja, ya la pareja no ya entendéis ni la ya es. Vamos a leer de nuevo esa partecita para que ustedes me tengan mejor pensado. Cuando se emplea la palabra profeta, decíamos nosotros en nuestro estudio, se suele pensar en alguien dotado de una clarividencia tal que lo capacita para predecir hechos futuros o lejanos. O sea, vea la ñande ya calcular, vea la ñande acabe o Sin embargo, esta idea corresponde muy imperfectamente. No es la idea perfecta de lo que significa verdaderamente el profeta, a lo que fueron en realidad los profetas de Israel. Ellos, los profetas, se presentaron como portavoces del Señor. Vivieron intensamente los problemas de su tiempo, de su realidad, de su presente, de su situación. ¿Entendés? Y por lo tanto hablaron a sus contemporáneos por el mandato y la autoridad que habían recibido de Dios sobre su presente, sobre su realidad, sobre esa situación concreta. Con la mirada puesta en el momento presente, miro aquí en el momento presente, discernían la presencia y la acción del Señor en la vida de Israel y del mundo, para confirmar el carácter divino de su misión. Anunciaban eventualmente el futuro, pero lo hacían siempre con la intención de iluminar una situación determinada y de provocar un cambio de actitud en los destinatarios de su mensaje en ese momento presente. ¿Entienden? O sea, yo estoy diciendo, mi hijo, si vos seguís así, vas a ir a terminar, no sé, ayer. Entonces, derecho. Y entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Estoy prediciendo el futuro. Si vos seguís así, hoy, presente, vas a ir a terminar futuro en la cárcel, o vas a terminar no sé qué cosa, vas a terminar en la calle, vas a terminar sin trabajo, vas a terminar mendigo, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que vos quieras. Mirá hacia el futuro. Pero entonces, ¿qué es lo que yo estoy queriendo? Y eso es lo que te está diciendo. ¿Qué es lo que quiere entonces el profeta? Lo que el profeta quiere es cambiar la actitud del presente de esta persona con la que se está hablando. Es decir, cuando los profetas se refieren también al pueblo de Israel, ¿qué es lo que quieren? Que el pueblo de Israel entonces cambie su actitud con respecto a Dios. Que mire hacia el futuro, pero mirando hacia el futuro tiene que cambiar entonces el presente. Para concluir en algo positivo en el futuro, ahora, aquí, ahora tenemos que cambiar. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Y esta es la realidad, y esto es lo lindo, ¿verdad? Cuando nosotros leemos y entendemos los libros proféticos y toda esta historia profética nos está entonces mostrando paso a paso, entonces cómo estamos haciendo, cómo nosotros estamos caminando, cómo nosotros estamos entonces poco a poco entendiendo nuestro presente, mirando nuestro presente y sobre todo proyectándonos hacia el futuro. Si nosotros entendemos esto, ciertamente que después todo será mucho más fácil, ¿verdad? Porque entonces vamos a poder leer la Biblia y vamos a poder entender lo que los profetas nos están diciendo. Y nos vamos a necesitar también nosotros pensar, ¿verdad? Como hacen muchos lastimosamente, que no entienden absolutamente qué significa esto de profetismo o de profeta. Muchos entienden, Padre, ahí
mi hermana, padre, ahí mi hermano, ahí padre, fulano. Entonces cerró los ojos así y ve todo el futuro y dice lo que va a suceder y me lee la conciencia y me lee esto, aquello, etc. No, en realidad lo que todos podemos, y todos somos profetas, ¿se acuerdan? Por nuestro bautismo, todos somos profetas, sacerdotes y reyes, dice nuestro bautismo. Es decir, todos tenemos la capacidad de mirar hacia el futuro, pero desde nuestro presente. Todos tenemos la capacidad desde los valores, la riqueza, nuestra formación, nuestra educación. Y entonces desde ahí vamos a proyectarnos hacia el futuro. Y desde ahí entonces después vamos a tomar también decisiones importantes para nuestra vida. Y esto es lo que hoy estamos reflexionando y esto es lo que hoy queremos decir, ¿verdad? Como siempre, formarnos, educarnos, leer, entender, saber lo que nos está queriendo decir la palabra de Dios. Y así, esta última partecita de la historia profética, nosotros tenemos que saber que ciertas formas de profetismo aparecen también fuera de Israel. Esta realidad que nosotros estamos hablando no se da simplemente en nuestra Biblia o no se da simplemente con Israel, sino que esto también se da en la humanidad, se da en el hombre, porque este es un elemento antropológico, es decir, que concierne al hombre, que nos toca a nosotros. Hapeña del año mañana ya esa esa mañana de Jacob, va mañana de Japoneina, va para Jacob, estaba ya esa mañana de ustedes ahí por ejemplo. Y desde ahí entonces vamos a entender hacia dónde vamos a caminar. Hamba esa mañana de Koan, Jacob, hamba esa mañana de Koan. Volvemos enseguida con mañana de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe.
Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Al cumplir la obra que le habías encargado, y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y al que te ha glorificado, al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, ahora en medio de este mundo, guarda la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí, y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque el mundo es tan de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí, y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros. Que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir. Y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí, y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí, y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando sobre el libro, ¿verdad? O sobre esta historia, le llamamos así, profética. Y nosotros recién
En el bloque anterior dejamos este hilito ya ahí picando para poder continuar ahora y desarrollar un poco más. Recuerden que ciertas formas de profetismo que nosotros encontramos en la Biblia aparecen también fuera de Israel, No es que simplemente lo tenemos en Israel, no es que simplemente lo tenemos aquí, ¿verdad? Entre nosotros en la Biblia, ¿verdad? Sino que también en otras culturas, aún más. Yo les diría, hay otras naciones, otros pueblos que existieron mucho antes que Israel como nación, ¿verdad? Y ellos ya tenían esta forma, ¿verdad?, de manifestarse, de escribir, de pensar, de transmitir. Entonces no pensemos que esto que encontramos en la Biblia es lo súper requete original y es lo único que nosotros encontramos, ¿verdad? Como muchas veces nos presentan los que verdaderamente no saben lo que es la Biblia, pero se adueñan como si fuesen que supiesen todo, lastimosamente, ¿verdad? Hañande, da jay kwaya ahí, entonces aquí, sí, ya. Entonces tenemos que despertarnos. Esto que estamos haciendo dentro de estos cursos bíblicos nos tienen que ayudar. ¿Qué es verdaderamente la Biblia? ¿Cómo tenemos que entender la Biblia? ¿Cómo tenemos que tomar en nuestras manos y comenzar a hablar? ¿Y cómo tenemos que comenzar a estudiar verdaderamente? Todo lo que está diciendo aquí, cómo el Señor se manifiesta a través de nuestro contexto histórico, a través de nuestra propia historia, queridos hermanos. Y eso es lindo, ¿verdad? Porque en la medida en que eso nosotros entendemos y hacemos este camino de historia profética, también después, en un segundo momento, vamos a hacer lo que se llama, ¿verdad?, una hermenéutica. Después de una buena exégesis, una hermenéutica y una aplicación a nuestra vida. Esa aplicación que nosotros lo vamos a hacer a nuestra vida. Y entonces, por eso decíamos que esto no es únicamente de la Biblia. Todo lo que es la cuestión del profetismo ya aparecen también en otras culturas fuera de Israel. Por ejemplo, en Mesopotamia, como en Canaán y en Egipto. En toda la Mesopotamia, en Canaán, en Egipto, ya existían. Había hombres y mujeres que hablaban en nombre de la divinidad. Atención, porque esta expresión que hablaban en nombre de la divinidad a nosotros ya nos puede de nuevo confundir, ¿verdad? Porque nosotros estamos muy sensibilizados a todo lo que significa la religión, pero de una manera mágica, vuelvo a repetir, de una manera mágica, porque no entendemos lo que significa la palabra religión, ligarse al aspecto trascendental, quiere decir la religión. Y la religión, religarte a tu propia esencia, entonces, es descubrir, al decir quién es el hombre, yo me descubro a mí mismo, descubro entonces que hay alguien superior a mí, y a eso yo le llamo Dios. Dios, entonces, es la razón última de mi propia existencia, ¿ok? Esa es la religión. Religión es religarte, entender quién sos vos. Entonces, todo aquel que me dice, Padre, yo no tengo religión, Padre, yo soy ateo, Padre, yo no creo en la religión, Padre, yo no sigo ninguna religión. Vea y yapu. Vea y yapu. Eres una oyu. Fulano y yapu. Eres yo. ¿Por qué? Y porque justamente el hombre no puede vivir sin religarse a su esencia. Es decir, si vos sos consciente, si vos no sos un animalito, entonces sí o sí tenés que religarte. ¿Y qué quiere decir religarte? Religarte quiere decir hacerte la pregunta profunda, y esta se llama una pregunta retórica. Ahí se la pregunta retórica. Sea por de algo, pero esa respuesta la vas a dar vos. Nadie tiene la respuesta, sino que vos la tenés la respuesta. Y la pregunta esencial, retórica, ¿saben qué es? ¿Quién es el hombre? O mejor dicho, ¿quién soy yo? Yo te puedo conocer de una manera externa, todos los elementos externos que yo puedo descifrar, o las cosas que vos me podés contar, etc. Pero en el fondo, de materia igual.
¿Por qué? Porque justamente el religarse, religión, es entrar por dentro, conocerme profundamente, saber de mis inclinaciones, saber de mis capacidades, saber de mis cualidades, saber todos aquellos dones, cualidades, riquezas que el Señor me ha dado a mí para que yo entonces pueda también manifestar, ¿verdad? Porque eso es entonces religarte. Si vos no estás religado, no sabes quién sos vos como ciencia, evidentemente que después también va a ser imposible, queridos hermanos, va a ser imposible dar ese paso tan importante en cuanto al religarse, en cuanto al entrar en comunicación, ¿entienden? Y esto es esencial, queridos amigos. Si nosotros no entendemos esto, después va a ser muy difícil también que entremos en lo esencial y en lo fundamental de nuestra propia vida, ¿verdad? Porque entonces nunca vamos a saber quiénes somos nosotros. Entonces, ni sabemos quiénes somos nosotros, y por eso que después decimos yo soy ateo, yo no tengo esto, yo no tengo religión, etc. No es que no tenés religión, solamente que vos, al no conocerte aún bien, vos te dejás llevar por otras cosas. Tu religarte consiste en otras cosas. Te religás a lo que a vos te gusta, te religás a tu egoísmo, te religás al yo. Te religás a lo que a vos se te canta, ¿entendiste? Me gusta la droga, me gusta el cigarrillo, me gusta la caña, me gusta la farra, me gusta el placer, me gusta la lujuria, me gusta, no sé, lo que vos quieras, me gusta las infidelidades, me gusta todo. Pero vos te estás religando a tu esencia. Pero vos sabés quién sos vos, y vos sabés qué es lo que te está gustando, y vos sabés detrás de qué estás yendo, ¿entendiste? Entonces la religión, aquí en este sentido, es quién es el hombre. Entonces, pensar, vos estás pensando y tu religión, mejor dicho, tu conclusión de quién es el hombre o quién soy yo es, bueno, yo soy un ser, no sé, vos podés decir como Sartre, podés decir, yo soy un ser para la muerte, o yo soy un ser para pelear con los demás, como decía Hobbes, que el hombre es un lobo para los otros hombres, ¿verdad? O así, cualquier definición del hombre, pero que vos, ahí está muy bien la respuesta, en tu religión, en tu religarte, lo das vos. Nosotros lo damos. La propuesta que nosotros hacemos y que leemos desde la palabra de Dios, desde la Biblia, es una propuesta de Dios a nuestra esencia. Hañandema teupeca tu lañame la de respuesta. Abba bendiga tu me de la respuesta. De la semana. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre la historia profética. Y decíamos que dentro de esta religión, el religarse, es la humanidad, es el hombre, nuestra especie. Todos tenemos religión, religarnos. Y por eso decíamos que estas formas de profetismo aparecen fuera de Israel también. Por ejemplo, en Mesopotamia, Canaán, Egipto. Había hombres y mujeres que hablaban en nombre de la divinidad. Y cuando estamos diciendo que hablaban en nombre de la divinidad, no es que ellos estaban hablando así de tanto porque tenían, no sé, línea directa con algún dios, sino que quiere decir que ellos se religaban, entendían la esencia, reflexionaban, hoy purula iñacá y se ve, hoy purula iñacá. Y entonces dentro de eso, ahí usando la cabecita, usando la razón, ciertamente hay que ver nomás hacia dónde después lleva ese usar la cabecita. Porque algunos también utilizan muy bien su cabecita para hacerse de platita a través de la religión, para engañar a los demás, para hacer creer. Eso ya son entonces personas que se están aprovechando ¿de qué cosa? Primero, de él entender y saber el mecanismo de lo que significa la religión. Y entonces, como sabe que el otro nos está religando, no es capaz entonces de utilizar la cabecita y la razón para entrar dentro de sí mismo, entonces hay purunderes el aneaca, ¿entendiste? Entonces ahí me aprovecho, ¿verdad? Entonces yo meto, te hago creer. Entonces vos no sos capaz entonces de hacer esa introspección. Ey, ¿qué vende usted? Ey, cuajamamaba de amba eva. Landere ya pohan hay que tocar más la ella popona pe tapepona venían de yara yerurea. Y eso es entonces lo que sucede, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que ya existían muchas personas que hablaban en nombre de la divinidad. Ahora hay que ver nomás, ¿verdad? ¿Qué es lo que decían justamente? Si es que estaban buscando, dándose cuenta que se podía aprovechar de los demás, o que verdaderamente tenían esa intención de iluminar, de ayudar, de hacer crecer la comunidad. Es por eso que la responsabilidad es demasiado grande. No se olviden cuando el profeta Isaías justamente llama y dice y habla del profeta. Tú has sido llamado verdaderamente para anunciar mis palabras. Y en la medida en que tú vivas, en la medida en que tú lo hagas, con tu ejemplo, con tu testimonio, entonces vos también te vas a salvar. Pero si el justo, dice, se desvía y aprovecha, ahí está, o se aprovecha de la ignorancia, se aprovecha y entonces y habla palabras de lo que él quiere decir y no lo que Dios le está diciendo que diga, ¿verdad? Que al final de cuentas eso es buscar el bien de la sociedad, buscar el bien de la comunidad. No nos olvidemos que la Biblia apunta siempre a la familia, apunta siempre a la comunidad, al caján. Todo lo que nosotros hacemos siempre en función de la comunidad, en función entonces de las personas. Y esto es fundamental y elemental, queridos hermanos. Y bueno, y entonces es así como seguimos, ¿verdad? La misma Biblia, en este sentido, atestigua la existencia de profetas, por ejemplo, de Baal, ¿viste? Entonces existen otros profetas, otras profecías, otros grupos de profetas, en este caso los profetas de Baal. Baal en hebreo significa señor de otros dioses, con sus diversas manifestaciones estáticas. Nosotros eso tenemos en varios pasajes de la Biblia, por ejemplo, Primera Reyes 18, 19, 29. Pero mientras que en los otros pueblos, escuchen, ahora vamos a mirar un poco sobre la diferencia
¿Cuál es la diferencia entonces, padre, que usted me está diciendo? De que existen otros profetas, de que existen otras culturas, de que aquí en la Biblia lo que nosotros estamos escuchando y estamos viendo es simplemente, entre comillas, como una repetición, o es como un copiar actitudes o formas o sistemas o metodologías, ¿verdad?, que ya utilizaban los otros pueblos. ¿Cómo es eso, padre? Entonces, nosotros miramos que de esta manera, mientras que en los otros pueblos el profetismo fue un fenómeno más bien marginal y episódico. Marginal y episódico. Sabe aprender este sentido, ¿verdad?, profético. Sin embargo, en Israel marcó profundamente toda la vida religiosa, las instituciones políticas y las estructuras sociales. Instituciones políticas. Escuchen bien lo que estamos diciendo. La vida religiosa y luego las estructuras sociales en Israel. Y aquí está la originalidad y aquí está verdaderamente la inspiración, queridos hermanos. Vuelvo yo a decirles, todas las instituciones de la vida religiosa, religarse, ¿viste? ¿Se dan cuenta? Entonces, importante. ¿Por qué? Y porque evidentemente que necesitamos religarnos a nuestra esencia para después poder hacer bien las cosas. Si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, si nosotros entonces no sabemos quiénes somos nosotros, vamos a andar a los tumbazos y de fracaso en fracaso. Les voy a poner un ejemplo. Yo quiero ser jugador de la selección paraguaya, pero soy un pesatronco de primera categoría. Y entonces, hijo querido, lo que tenés que hacer es religarte, es decir, tenés que saber quién sos vos. Si uno sabe quién es el hombre, quién soy yo, entonces me doy cuenta que soy un pesatronco, que ni si me paso 24 horas haciendo trotecito de práctica y chuto penal o lo que sea, pero daré la capacidad para ser un buen jugador de fútbol. Y entonces voy a ir de fracaso en fracaso. Bueno, y así miren ustedes para cualquier otra actividad de nuestra vida. Es decir, es fundamental y elemental entrar en ese discernimiento, saber, darnos cuenta, reconocer quiénes somos nosotros, quién soy yo, qué estoy haciendo, qué capacidad tengo, hacia dónde estoy apuntando. Y bueno, así entonces es la cuestión, ¿verdad?, de la vida del profeta. Por eso dice que es ese profetismo de Israel el que marcó siempre toda la vida religiosa, las instituciones políticas y las estructuras sociales. Importante esto, estructuras sociales desde un profetismo. Se dan cuenta que entonces aquí nosotros no estamos diciendo simplemente de mirar hacia arriba, hacia el cielo y ver angelitos, porque la gente como aquí la religión es mirar angelitos. Pepena, Karina, o sobre alguien ahí, yo estoy mirando el cielo que se abre, porque eso luego es lo que mucha gente dice, ¿verdad? O sea, piensa que la religión es eso, y te habla del Apocalipsis, padre, y está viniendo, y ahí está el ángel exterminador, padre, y ahí está la cosa ahí. Mira, esos son lenguajes, entonces, géneros literarios que ha utilizado la Biblia, pero para explicarte otra cosa. Entonces, mira hacia dónde apunta y no te quede mirando la puntita del dedo, sino que mira hacia dónde está apuntando, qué es lo que te está queriendo mostrar. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esta historia profética porque es demasiado importante que sepamos y que demos pasos concretos también en nuestra vida verdaderamente religiosa. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.